Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, escritor internacional? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ludwig Hense. Y bueno, ya en la mitad de la semana número 29 estamos cambiando el formato de los videos que hemos estado sacando acerca de los titulares de las noticias más importantes. Vamos a hacer este video con el contenido de todas las regiones, desde América hasta África. Vamos a ver también, va a ser posible poder, les voy a poner aquí en la pantalla los minutos en los que comienza cada una de las regiones, por si quieren adelantar el video y concentrarse en una sola región y información específica de un solo lugar, para que puedan pues mover el video y además puedan identificar también fácilmente en escritura internacional, como ya lo saben, tenemos algunos colores que distinguimos con respecto a la mnemotecnia que aplicamos para poder entender mejor qué es lo que pasa en el mundo. Y entonces las regiones que en escritura internacional tenemos son 5 regiones que estudiamos del mundo. América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Y corresponde un color a cada una de ellas, un logotipo a cada una de estas regiones, para que podamos identificar cada una de ellas con una lógica diferente, para poder entender un poco mejor la perspectiva desde la lógica de esta región, de la gente que vive en esta región, con base en su desarrollo y en su identidad cultural, en su lógica geopolítica, etcétera, que los unen, que hacen que estas regiones tengan características particulares entre ellas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a poder ver los colores de estas regiones en la presentación de cada una de las noticias. Si pueden notar también en la línea de tiempo, en el fondo también viene de cada uno de los colores de estas regiones y se puede identificar muy fácilmente. Y bueno, de esta manera lo que tratamos de hacer en Escritorio Internacional es ir perfilando toda la información específicamente acomodada en cada una de las casillas que le corresponde, en cada uno de los países que le toca, y además de forma cronológica para que podamos entender la lógica de los acontecimientos en el pasado respecto a cada uno de los países con su lógica particular, desde una perspectiva más elevada, que es esta perspectiva de un internacionalista que mira todos los países y todos los contextos al mismo tiempo, cómo interactúan, y puede entender y explicar un poco mejor qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, vamos a ver el bloque completo de la semana número 28, gracias a los alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara que nos apoyan con estos videos. Y vamos a ver todo el bloque. Empezamos con América, terminamos con África, la semana 28 del año 2021 en Escritorio Internacional. Buenos días, audiencia. Yo soy Víctor Salcedo y vengo a presentarles las noticias de América Latina en esta semana 28 del año 2021. En Canadá, tras el hallazgo de restos de niños indígenas en iglesias católicas, se ha pedido la disculpa pública del Papa respecto a esta situación. Mary Simon se convirtió en la primera gobernadora indígena en la historia de Canadá. Tras 5 meses en el cargo, Joe Biden ha expresado su intención de dialogar con el máximo mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. El lunes se dispararon 3 cohetes contra la base aérea estadounidense de Ain al-Assad, en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak. Este martes se dio un comunicado en donde se postulaba que el 11 de septiembre saldrían las últimas tropas estadounidenses de Afganistán, tras casi 2 décadas de guerra. Bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak fueron atacadas en medio de una oleada de acciones contra objetivos de Washington en ambos países después de que la aviación estadounidense bombardease el 28 de junio a milicias pro-iraníes en la zona. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los ataques a la libre expresión y la nueva estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en su sección ¿Quién es quién en las mentiras?, donde ataca directamente a ciertos periodistas, ha causado inconformidad internacional. México se ha convertido en un paraíso para el crimen. La violencia criminal incrementa desde hace meses el estado de Tamaulipas, donde migrantes y ciudadanos se encuentran expuestos a crímenes y abusos. La policía de Haití ha anunciado en la noche del miércoles la muerte de 4 presuntos mercenarios y la captura de otros 2, acusados de dar muerte en su casa al presidente Jovenel Moïse. 4 mercenarios resultaron muertos, 2 puestos bajo control. 3 policías habrán sido tomados como rehenes, fueron liberados. Tras la muerte a tiros del presidente Moïse, este miércoles en su domicilio, el primer ministro Claude Joseph declaró el estado de sitio en el país.
otorgando amplios poderes al ejército. Los diferentes escenarios que se abren a partir de ahora van desde un adelanto de las elecciones a un improbable gobierno de coalición. Matías Pierre, ministro encargado de asuntos electorales de Haití, dio una conferencia de prensa y declaró que antes del asesinato el presidente había sido torturado. Las pruebas son que le partieron el brazo y el pie. Luego recibió el impacto de 12 balas. La conclusión fue que era claro que para las autoridades ese caso estaba buscando algo, y era una carta de renuncia, la cual el presidente se rehusó a firmarla. Los culpables serán llevados ante la justicia. Las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia están investigando los vínculos de 2 hombres haitianos estadounidenses y un grupo de mercenarios colombianos con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en la capital de Haití, Puerto Príncipe. En Honduras, la justicia hondureña ha declarado a Roberto David Castillo culpable del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres Castillo. Era en aquella época el presidente de la empresa hidroeléctrica que gestionaba la represa de Agua Zarca. Nayib Bukele expulsa de El Salvador al periodista mexicano experto en corrupción Daniel Lizárraga, editor del medio digital El Faro. Las autoridades migratorias han argumentado que no lograron comprobar que Lizárraga era reportero. En Nicaragua, la policía ha detenido la noche de este lunes a líderes universitarios y 4 reconocidos líderes campesinos que estuvieron al frente de las protestas de 2018 que exigían el fin del régimen de Daniel Ortega. El líder campesino Merardo Mairena, quien había sido anunciado intenciones de aspirar a la presidencia por la oposición, fue detenido al igual que otros 3 dirigentes rurales. En Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este miércoles un duro informe sobre las protestas antigubernamentales que sacudieron el país después del 28 de abril. Este lunes 5 de julio se llevó a cabo la conmemoración 210 de independencia de Venezuela. El mandatario venezolano Nicolás Maduro respondió llamamiento al diálogo con la oposición que busca promover la administración de Joe Biden, acusando a la Agencia Central de la Inteligencia, la CIA, de urdir un plan para asesinarlo junto a otros jerarcas del régimen chavista. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, dice en una entrevista exclusiva: "Yo soy democracia y Bolsonaro es fascismo". Esto de cara a las próximas elecciones en el país. En Bolivia, el presidente Luis Arce respaldó la acusación contra Mauricio Macri, exmandatario argentino, de haber fomentado el golpe de Estado de 2019 mediante la presunta entrega de material bélico. En Chile, Elisa Loncón, una mujer indígena, fue elegida para presidir el órgano que creará la nueva ley fundamental, que sustituirá a la actual, heredada desde la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué tal? Mi nombre es Airam Flores Calderón y el día de hoy yo les voy a presentar las noticias de la semana 28 del año 2021 en México. La semana de este lunes fue asesinado de un disparo en la cabeza Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos y miembro de la organización civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente en el año pasado, 2020. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ha sido un poderoso motor para la recuperación tras los efectos provocados por la pandemia del COVID-19, por lo que se espera que la economía mexicana crezca un 6.5% durante el 2021. Esto lo aseguró Tatiana Clouthier, secretaria de Economía. El dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, destapó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, como el próximo candidato a la presidencia de la República en 2024. Tras varios años de la disputa entre el Estado y las privadas, la Secretaría de Energía resolvió que Pemex tendrá el control operativo sobre Zama y no Talos. Se trata del primer yacimiento producto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que privilegiaba la iniciativa privada. De igual forma, el gobierno de México creará la empresa del Estado Gas Bienestar, la cual será la encargada de distribuir gas LP a precios justos y competitivos y al mismo tiempo fijará un precio máximo en el costo de venta. Esto lo informó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, fue detenido la madrugada de este lunes en Naucalpan, Estado de México, en un operativo en el que participó la Policía Federal Ministerial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró este miércoles inconstitucional la penalización de mujeres víctimas de violación que abortan al otorgar un amparo a un adolescente. Y por último, el canciller Marcelo Ebrard declaró que si Estados Unidos no levanta las restricciones para la reapertura fronteriza, cuando menos debe revisarse qué se entiende por actividad esencial o no esencial. Mi nombre es Rubén Velasco y les presentaré las noticias de Europa de la semana 28. Unión Europea. La Eurocámara ha exigido al jefe de gobierno esloveno que respete la separación de poderes y la independencia de los medios de comunicación y ha vuelto a urgirle a nombrar a los 2 delegados para integrarse en la nueva Fiscalía Europea. Los partidos de extrema derecha han dado un gran paso hacia la unidad en la política europea. 15 partidos de 14 países han firmado una declaración conjunta en la que piden una Unión Europea basada en Estados miembros soberanos en lugar de una Unión Europea federal. Islandia. Éxito rotundo en la prueba de la semana laboral de 4 días en Islandia. Islandia lleva poniendo a prueba este modelo en un experimento realizado desde 2015 a 2019. Durante ese tiempo, concluye el estudio, la productividad se mantuvo o se mejoró en la mayor parte de los puestos de trabajo en los que se ha probado. Reino Unido. Un tribunal Houthi condenó a muerte a 5 personas el martes tras declararlas culpables de espiar para el Reino Unido. Las fuerzas Houthis también dijeron que descubrieron una célula de inteligencia estadounidense británica en el país a principios de este año. El primer ministro Boris Johnson ha confirmado que la mayoría de las tropas británicas ha abandonado Afganistán tras casi 20 años después. Un grupo de legisladores británicos instó al gobierno a tomar medidas más duras contra China el jueves por su trato a los grupos minoritarios, incluido un boicot parcial de los Juegos Olímpicos de Invierno y la prohibición del comercio de algodón. El gobierno de Johnson rechaza el cálculo de la Unión Europea, que supera en 6.000 millones de euros la cifra prevista por las autoridades británicas. Países Bajos. El Congreso de Países Bajos ha reconocido este martes como un genocidio los crímenes perpetrados en Irak contra los yazidíes por el Estado Islámico ISIS. Italia. La máxima instancia de la justicia italiana dictó la sentencia contra 14 exmilitares de Chile y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de cerca de 20 personas italo-latinoamericanas en el Plan Cóndor. El G20 se reunió en Venecia. Los ministros de finanzas de los países de este grupo acordaron un impuesto mínimo a nivel global de 15% para las grandes empresas, confirmó el ministro alemán del sector Olaf Scholz. Alemania. En septiembre de 2021 se llevarán a cabo las elecciones federales en Alemania. Por primera vez desde 2015, Angela Merkel no buscará estar al frente del gobierno y la reciente ola de extremismo de derecha amenaza con afectar las elecciones. Las autoridades de Alemania han otorgado hasta ahora 2.400 visas a empleados afganos que trabajaron con las fuerzas militares alemanas y a sus familiares. Polonia, Lituania y Ucrania firmaron un documento en apoyo a la adhesión ucraniana a la Unión Europea y la OTAN. Hungría. El Parlamento Europeo reclama un recorte de las multimillonarias ayudas europeas que recibe cada año Hungría para penalizar económicamente al Ejecutivo si no frena la deriva homófoba. Eslovenia. Eslovenia arranca su presidencia al frente del Consejo Europeo en medio de duras críticas. El primer ministro esloveno, Janez Janša, acudía al hemiciclo de Estrasburgo para dar a conocer el programa de su presidencia, de 6 meses de duración, y consciente de tener por delante un largo camino para ganarse la confianza de sus socios. Estonia. Estonia ha condenado a Rusia por detener a uno de sus diplomáticos después de una trampa diseñada para que parezca un espía, diciendo que el incidente mostró que Rusia está eligiendo la confrontación en sus relaciones con Europa. Rusia afirma que atrapó al diplomático estonio con las manos en la masa, presuntamente recibiendo documentos clasificados. En otras noticias, Europa del Este. Ucrania. Ucrania está realizando maniobras militares conjuntas con la OTAN en el Mar Negro, poco después de un enfrentamiento entre fuerzas rusas y un destructor británico frente a las costas de Crimea. Rusia. Los talibanes ganan terreno en Afganistán tras la salida de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, y los problemas pueden alcanzar a Rusia. Hola, soy Ariadna Calvo. Esta es la semana 28 y voy a hablarles sobre las repúblicas centroasiáticas. Para empezar con Afganistán, esta situación con los talibanes, este conflicto que están teniendo, se está agravando tanto que los talibanes siguen ganando batallas y cada vez ganan más control sobre los territorios.
los ejércitos se están cansando y están siendo derrotados. Y aparte de esto, los países los están abandonando. La semana pasada, Estados Unidos abandonó la base más importante de Afganistán. Esta semana, la mayoría de tropas británicas abandonaron el país y China está sacando a sus ciudadanos. El punto es tan grave que los talibanes dicen controlar un 85% del territorio, además de que los ciudadanos afganos salen a las calles armados para defender su nación, incluso decenas de mujeres, y esto tomando en cuenta que es un país musulmán, es un gran paso para las mujeres. En Pakistán, el primer ministro Imran Khan y el presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, hablaron por teléfono y discutieron sobre el empeoramiento de esta situación de seguridad que está ocurriendo en Afganistán. Y por otro lado, el silencio de Pakistán sobre la represión de los musulmanes uigures demuestra la dependencia económica que tiene hacia China, ya que se está mostrando con demasiado apoyo a este país. Ahora hablando sobre el Medio Oriente, en Sudán, Etiopía acusó a la Liga Árabe de entrometerse, mientras Egipto y Sudán buscaban una liberación de la ONU sobre el tema. Los tres países, o sea, Etiopía, Sudán y Egipto, discutieron la mega represa de Etiopía en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y siguen existiendo importantes desacuerdos entre estas tres partes, ya que Etiopía llena la presa por segundo año consecutivo. Ahora, en Egipto, se cree que hay una nueva asociación entre Egipto, Irak y Jordania, debido a que históricamente estos tres países han tenido buenas relaciones durante los últimos 30 años. En Israel, el nuevo gobierno de Naftali Bennett no renovó una controvertida ley que decía que los cónyuges que eran palestinos no iban a poder obtener la nacionalidad. Sin embargo, esta no fue renovada, pero la llamada Ley del Estado Nacional de Israel sí fue ratificada por la Corte Suprema del país. Esta pone en riesgo a ciudadanos palestinos y a otros ciudadanos no judíos. En Siria cuenta con una crisis del agua. La caída del agua subterránea y el secado de algunos pozos artesianos han provocado una crisis hídrica en la ciudad de Al-Bab y en muchas otras ciudades, lo cual está haciendo que los altos precios del agua potable se eleven demasiado. Y en Irán, el presidente Ebrahim Raisi dice que centrará los lazos regionales, en particular con los vecinos del Golfo Pérsico. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica, o OIEA por sus siglas, anunció que Irán le iba comunicado que piensa reducir el uranio metálico enriquecido al 20% de pureza. Y mencionó que esto no tiene ninguna intención militar, sino simplemente fines pacíficos. En Irak, la base aérea iraquí de Al-Sad, operado por Estados Unidos, fue atacada el lunes por 3 cohetes. En Arabia Saudí, una división pública entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por cuotas de producción de petróleo esta semana provocó el abandono de las conversaciones entre las naciones productoras de petróleo más grandes del mundo y dejó mercados de energía en el limbo, llevando los precios del petróleo a un muy elevado. Y finalmente en Yemen, los rebeldes Houthis lanzaron un raro ataque contra la base militar en la provincia de Abyan, en el sur de Yemen. El portavoz del Departamento de Estado dice que la administración de Biden está más que harta de estos ataques Houthis. Es Ángeles Chávez con la semana 28 del 2021 en Asia. En China, gracias al respaldo del mandatario pakistaní a las políticas en la región autónoma uigur de Xinjiang, se han dado intereses de por medio. Fortalecieron elementos como el comercio de defensa, la seguridad y la comunicación estratégica, para crear un corredor económico seguro. En la videoconferencia entre Putin y Xi, se hablaron temas como el Belt and Road Initiative y la Asociación de la Gran Eurasia de Rusia.
y lo mismo sobre la ruta del Mar del Norte. En realidad no se destacaron estrategias que comprometan a otras naciones para mantenerse activos. Por otro lado, en Bangladesh hacen un llamado a la repartición planteada por una vez más el problema no resuelto de la crisis rohingya, de manera más amplia y la creciente preocupación de Dhaka por albergar a casi 1.1 millones de rohingyas. Además, en Myanmar, funcionarios de un monasterio atendieron a personas heridas. Las fuerzas de seguridad mataron al personal médico y están siendo catalogados como enemigos del Estado. Además, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra la junta militar, aumentando los costos por represión. En Malasia, el Consejo de Certificación de Madera de Malasia tomó medidas a raíz de las quejas de 36 comunidades indígenas de la región de Upper Limbang y Baram de Sarawak, ya que las afectaciones no solo son económicas, ambientales, sino que llegan a afectar a las comunidades nómadas. Y por último, en Corea del Sur, parece evitar los diálogos bilaterales sobre la posibilidad de la participación en la estrategia de Estados Unidos, puesto que jugar de esa manera traería represalias con los vecinos del norte, ya que en abril el presidente Moon informó sobre aumentar las relaciones multilaterales para ampliar a Asia. La pandemia de COVID-19 ha marcado un récord histórico de contagios en África, que cerró la última semana con más de 251,000 casos confirmados y sin que se hayan logrado avances significativos en la campaña de vacunación. Las autoridades de Mali han emitido una orden de arresto internacional contra Karim Keita, hijo del expresidente Ibrahim Boubacar Keita, por su presunta relación con la desaparición de 2016 del periodista Birama Touré, poco después de que contactara con él para un artículo que estaba preparando. En Ghana, miles de personas se han movilizado en la capital, Accra, para protestar por la muerte de Ibrahim Mohamed a manos de un grupo de hombres desconocidos y la muerte de 2 manifestantes. Una gran parte de los asistentes llevaba ropa roja y negra y eran miembros del mayor partido opositor, Congreso Nacional Demócrata. El presidente de Benín ha prometido a las autoridades civiles del país que abandonará el poder en 2026, cuando le corresponde según la Constitución. El presidente fue reelegido el 11 de abril para otros 5 años de mandato en el país en medio de una tensa situación postelectoral. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha anunciado la cancelación de los actos por el 10º aniversario de la independencia del país, debido a la crisis económica después de las celebraciones fueran anuladas a causa de la pandemia de coronavirus. La administración interina instaurada por el gobierno de Etiopía en Tigray, tras la ofensiva contra el TPLF, ha dicho que la situación tras la declaración del alto fuego unilateral es preocupante y ha acusado al grupo de llevar a cabo masacres en la zona. Las autoridades de República Democrática del Congo han anunciado la detención de un destacado miliciano Mai Mai, que encabeza una de las facciones en este grupo. El Programa Mundial de Alimentos ha alertado del riesgo de emergencia alimentaria que corre en Mozambique, si no se consigue la financiación necesaria para hacer frente a una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, que amenaza con aumentar mientras las familias siguen huyendo de la violencia. El gobierno de Eswatini aseguró que la situación se ha normalizado tras las graves protestas post-democráticas que sacudieron el país y cuya represión dejó al menos unos 20 muertos. El expresidente sudafricano Jacob Zuma se ha entregado a la policía y ha entrado en prisión para comenzar a cumplir la condena de 15 meses de cárcel por desacato de la orden del Tribunal Constitucional. Bueno, ahí está el bloque completo de las noticias ocurridas en toda la semana en todo el mundo. En Escritorio Internacional analizamos toda esta información a partir de cada uno de los países para poder entender la lógica de cada uno de ellos, de su región, la interacción con los países que son vecinos, con las organizaciones internacionales, con todos los actores internacionales que intervienen pues en la realización de los acontecimientos del mundo. Y vamos dando una revisión a cada uno de estos hechos, desde el presente hasta el pasado. Decimos que tenemos esta herramienta muy importante, que es una de las columnas vertebrales de Escritorio Internacional, que es el curso para entender lo que pasa en el mundo, que es este curso que toca todos los temas
importantes que vienen en los programas de estudio oficiales de la materia de historia o de ciencias sociales, desde la secundaria hasta la universidad, hasta la carrera de Relaciones Internacionales. Vemos los hechos más importantes ayudados de esta línea de tiempo, que también es la segunda columna vertebral que utilizamos en general, para ver cómo interactúan los países, cómo interactuaron en el pasado los actores internacionales en los temas que son básicos para poder entender qué pasa en el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Primera, bueno, toda la continuidad regional a partir de Europa, así como en Asia, en América, en cada una de las regiones tenemos varios temas. Les voy a compartir en estos días el temario actualizado de este curso del año 2021 para que puedan ver qué tantos temas tocamos, para que puedan también percibir cómo viene la lógica de toda esta información, cómo la acomodamos de forma cronológica, que también es una de las características que utilizamos en escritura internacional, para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, los invito, tenemos un canal, tenemos un grupo en Facebook en donde estamos subiendo información específicamente de este curso. Próximamente vamos a hacer ya la campaña de apertura para esta versión 2021 de este curso. Y bueno, vamos a estar dando información sobre todo en este grupo y en Escritorio Internacional. Síganos si les interesan estos temas de historia, de las cuestiones de noticias internacionales del presente, históricas y cuestiones también académicas, políticas, etcétera. En Escritorio Internacional hacemos investigación para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Les agradezco mucho la atención prestada a este video. Mi nombre es Lud Vigense y nosotros nos veremos en el futuro.